Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua Mashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Rey del universo. Ciertamente en este día es un día especial para ponernos a cuentas contigo y no queremos desperdiciar ni un solo segundo de este precioso Shabbatón hasta que tú nos perdones por tu inmensa compasión, Padre. Omen, beomen, Yahshua Mashiach. Por favor, tomen asiento. Aquí en Tehuacán, Puebla, México, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, quien le habla. Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, desea yo. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Este es un día especial. Es un día para ponernos a cuentas con el Todopoderoso. Es un día que no podemos pasar por alto, hermanos. Es un día donde no debemos de tener prisa para nada. No debemos de tener prisa. En otras ocasiones andamos corriendo y demás, pero eso es un día de sosiego, de mucho sosiego y de mucha reflexión. Si ese asteroide que se desintegró porque cayó un meteorito en África, hoy 9 de septiembre del año 2019 gregoriano, es porque el Eterno tiene mucha compasión de nosotros, porque Él es bueno, bendito es su nombre. Y por eso, Abacados, te agradecemos, bendito Yahshua Mashiach. Pero sabemos también, Abacados, que algún día lanzarás la tribulación y después tu ira, que es justa, porque todos tus juicios son justos, ya que debido a que la humanidad vive en pecado constante, tú enviarás tus juicios, Abba. El Sidur del día de hoy, amados hermanos, hermanas, va a constar de dos partes. En primer lugar, les quiero compartir un tema nuevo y en segundo lugar voy a dar un recordatorio de lo que es Yom Kippur por amor a nuestros hermanos que son nuevecitos. El día de mañana continuará el Sidur a las 6 de la tarde, hora central de México. El día de mañana no hay actividad por internet, o sea, me refiero en la mañana para la Keilah Mundial. Y es un Shabbat de guardarse mucho, más todavía. De por sí nos guardamos en un Shabbat semanal. No hay fotos, no hay aplausos, no hay gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el ayuno se guarda un día completo, 24 horas. Si hace mucho calor, se puede tomar agua. No ayunan niños, mujeres embarazadas, hermanas embarazadas, o algún enfermo, alguien que esté tomando un medicamento que sea delicado, etcétera, etcétera. Nuestros viejecitos o alguien que esté débil. Pero los que estamos sanos y fuertes, vamos a ayunar un día completo. Sí se puede, sí se puede. Todo es cuestión de voluntad. En este precioso día, es decir, entre este día gregoriano y mañana, terminan los 40 días de arrepentimiento. Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas y por el pecado del becerro de oro, es decir, ya había subido varias veces, eso ya está ministrado en las parashot. Entonces, en un día como hoy, el pueblo de Israel, me estoy refiriendo a ti, a mí, a todos. El pueblo, nuestro pueblo, nosotros fuimos perdonados un día como este por el pecado de la idolatría y la fornicación, el adulterio que se cometió, porque fue una abominación lo que se hizo el día del becerro de oro, la adoración al becerro de oro. Es que fue una abominación total porque representa un ídolo egipcio y de eso ya está ministrado en las debidas parashot. Ahora, quiero que abran su Biblia para que les muestre, por favor, y por amor a los nuevecitos, en Éxodo 33, Shemot 33, y voy a dar lectura y las Ajayot me van a seguir al mismo tiempo. Dice así, en Éxodo 33, verso 1 en adelante, Yahweh dijo a Moshe: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el malach y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo.
a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Recordemos esto, estas palabras son para nosotros. Si tú eres rebelde con el Eterno te podría exterminar. Yo no te deseo eso, yo te deseo mucha bendición. Pero hay muchos que buscan la maldición como si fuera lo mejor del mundo. El verso 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. De aquí se saca la cita de que en este precioso día de Yom Kippur nadie se pone sus relojes, sus anillos, sus arreglos, las mujeres se quitan sus aretes, sus collares. Dice el verso 5, porque Yahweh había dicho a Moshe: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces tenemos que entender que nos quitamos todos los atavíos, no porque sea una tradición judía, no es judaísmo, lo marca el Eterno, y en cada Yom Kippur debemos de hacer eso. Vamos a Isaías, por favor, 55. En Isaías 55, en el verso 6, esta cita tú ya te la sabes de memoria. Dice así: busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, que está cercano. O sea, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Ahora es cuando puede ser hallado, después ya no. Por eso se ministró todo Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ya después se acorta la frase: el que tiene oído, oiga. Es decir, ya se acorta la frase porque se va a poner horrible la tribulación y la ira. Vamos hacia Levítico 5. En Levítico 5, en el verso 1, eso lo he ministrado ya, no hasta el cansancio, porque no se cansa uno de ministrar la bendita Torah, pero sí para que entienda el pueblo que si ve algo raro, pecado, y se lo calla y no lo dice, él también se hace cómplice de pecado. Por eso tú tienes que ser valiente y no cobarde. Porque en Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes no entrarán al reino de los cielos, al Malhut Hashamayim. En Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces tú te conviertes uno con el pecador si tú te guardas es el pecado del otro. Por lo tanto, te invito a que siempre, si veas algo raro en la congregación, lo digas y rápido. Vamos hacia Isaías capítulo 1 y ahorita ya entro de lleno al tema nuevo que les quiero dar y voy a seguir recapitulando sobre todo lo que es este precioso día de Yom Kippur. En Isaías capítulo 1, el Eterno está reprendiendo al pueblo a través del Ruach HaKodesh, a través del profeta Yeshayahu, y le está diciendo en el verso 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, y por falta de conocimiento perece el pueblo, eso dice el libro de Oseas. Y es que el pueblo hacía los Rosh Hodeshim, las lunas nuevas, hacía las fiestas, etcétera, pero no estaban arrepentidos. Por eso en el verso 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es decir, el Eterno no soporta la hipocresía. No soporta la hipocresía. Entonces, si tú eres un hipócrita en este Yom Kippur, yo te exhorto a que te arrepientas y camines derecho. Y si no, puedes abandonar la congregación, por mí no hay ningún problema. Yo voy a seguir con los Kadoshim, que sigan quedando, aunque seamos poquitos. Eso lo he ministrado desde hace mucho tiempo. Entonces, en el verso 15 dice el Eterno: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, que sacrificaban ovejitas allá de hipócritas en el Bet Hamikdash, en el templo en Jerusalén, pero no hacían lo que el Eterno dice en la Torah, ordena en la Torah.
Ahora, aunque no se hacen sacrificios, porque Yahshua pagó el precio, hay una mayor razón para ser santos y no ser hipócritas. Dice el 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, la inmundicia de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Eso es algo importante, no te puedes presentar si no has restituido. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces dice el Eterno en el verso 18: venid luego, es decir, dice, primero haz esto y después haces esto. Porque si haces primero, dices que me vienes a adorar a mí y me vienes a pedir perdón, pero tú no has perdonado al otro, has ofendido, has hecho cantidad de truanerías y demás, mejor ni te presentes. Dice el verso 18: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Eterno está invitando siempre a arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en esta congregación desde que se abrió? A hacer arrepentimiento, a buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado, buscar su misericordia. Todas las ministraciones que tú encuentras en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, todo lo que son escritos, siempre hablo de arrepentimiento, porque eso puso el Eterno en mi corazón. Yo no puedo ministrar otra cosa, no puedo ministrar una fiesta si no ministro arrepentimiento. ¿Cómo vamos a venir a la fiesta de Sukkot y estar gozosos y alegres y siendo hipócritas? ¿Cómo lo tomaría eso el Eterno? Entonces, no solamente hay que quitarse los atavíos externos, sino todo lo interior, lo malo. Es decir, el Eterno siempre quiere la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne en los varones. Y siempre quiere la circuncisión, es decir, quítate tus atavíos, pero también quítate tu pecado. Porque si te quitas tus atavíos, tus anillos, tus alhajas, lo que tengas, y vienes en una acción hipócrita, mejor abandona de una vez la congregación, porque este Yom Kippur no te va a servir de nada. Entro al tema que les quiero compartir. No perdonar es igual a tormento. Las personas que no perdonan viven en un tormento total. Si odias a quien Elohim ama, quiere decir que no estás de acuerdo con tu Creador. No dije con tu Salvador, dije con tu Creador, porque hay personas que no se han arrepentido, entonces no tienen a Yahshua como Mashiach, como el Salvador. Entonces, a ver, si odias a quien Elohim ama, quiere decir que no estás de acuerdo con tu Creador. Entonces tú te necesitas hacer arrepentimiento el día de hoy. Tú no puedes estar de hipócrita aquí o allá y decir, ella es mi hermana o este es mi hermano, y maltratarlo. El clásico bullying, y sobre eso puse un video en el canal de YouTube Shalom 132. Es decir, no puedes tú faltarle al hermano, no puedes tú más que bendecirlo, porque si tú odias, en primer lugar no eres salvo. Ahora, pero si tú amas a quien Elohim ama, quiere decir que estás de acuerdo con Yahweh, con Elohim, con Dios, para que se entienda para los nuevecitos, pero es Elohim, y entonces estás en comunión con Elohim. Pero si tú no amas ni odias porque estás enfermo de la cabeza, entonces necesitas hacer arrepentimiento. A veces, entre comillas, te sientes extraño, tienes desasosiego, te sientes desconectado y tienes constante temor. Y sobre eso ya he platicado varios temas con ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Y tú que estás aquí, que no te has arrepentido, arrepiéntete y hazlo rápido. Entonces, si te sientes extraño, con desasosiego, te sientes desconectado y tienes constante temor, eso es que estás desconectado del Todopoderoso. Tienes desasosiego, no te llevas con nadie, etcétera, etcétera. Tienes un vacío en tu corazón. Hay algunos que se guardan en santidad y todavía son revolcados por el diablo con la culpabilidad. Hay un audio, un video sobre culpabilidad.
Búsquenlo, por favor, y estudien más. Vuélvanse más estudiosos. Es una exhortación hoy que es Yom Kippur. Entonces, piensas que no vales nada, pero sí vales. Si eres Kadosh, sí vales. Y sientes que no vas a ningún lado y te sientes como vagando. Entonces, eso significa que estás en camino a santificación. Tal vez eres salvo, sí, pero a lo mejor es lo más probable que estás totalmente desconectado de Yahweh y eres el punto número 1 de esta administración. Que si odias a quien Elohim ama, entonces estás desconectado de tu Creador, no estás de acuerdo con tu Creador, no estás conectado en comunión, viajad con el Todopoderoso, uno solo con Yahshua Mashiach. Aún así, hay personas que se sienten seguras, entre comillas, se sienten seguras con esa inseguridad. Eso es algo muy profundo lo que estoy ministrando, hermanos. Y el cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve, porque ve diferente. Tú ves una cosa, pero la ves diferente. Y cuando uno es bautizado en el Ruach HaKodesh, y yo bendigo el nombre del Todopoderoso, porque en esta semana muchos hermanos de esta congregación Gozo y Paz local y mundial y hermanas recibieron el Tevilá, el bautizo del Ruach HaKodesh. Y estoy muy contento por ello, porque ellos van a saber discernir, ya no van a andar a tientas, van a ser hermanos que nos van a ayudar todavía mejor. Pero para los que no, como no se arrepienten de veras, entonces el cerebro no puede interpretar lo que tú ves, lo que tu visión ve, valga la redundancia. El cerebro interpreta para el cuerpo, porque el cerebro forma parte del cuerpo, pero no debemos de percibir solamente con el cerebro, sino con el alma. Y por eso hay que desear los dones de Ruach HaKodesh, como es el discernimiento de espíritus. Porque si nosotros solamente percibimos lo que vemos, o ni siquiera eso, entonces, pero vamos a suponer que se percibe lo que se ve, pues el cerebro forma parte del cuerpo, o sea que el cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte, pero en sí tú necesitas captar, pero con el espíritu, con el alma. Ahora, desconectado no vas a lograr nada en la vida, vas a llegar hasta viejo, si es que Yahshua viene pronto, ya no llegamos más allá de viejos, es un decir. Pero aunque tengas la verdad enfrente, no vas a reconocer esa verdad. Y la verdad es Yahshua Mashiach. Por eso no logras entender bien la Torah, la Biblia completa, porque no percibes bien ni siquiera en tu cerebro, menos en tu alma. Eso es un tema fuerte de exhortación, porque así lo puso el Eterno y así lo voy a dar. Bendito es el abacados. Entonces, para que tú reconozcas la verdad, tienes que estar totalmente en comunión con el Todopoderoso. Elohim no te conduce por un mundo de sufrimiento si tú eres Kadosh, si tú eres un santo, porque al final Él explica por qué te hizo pasar por X o Z tribulación o X o Z prueba. Él explica eso, Él es bueno y Él no es deudor de nadie. Bendito es su nombre y Él sabe lo que conviene para nuestras vidas. Entonces, si tú estás pasando un sufrimiento, tú que eres un santo, que temes de veras a Yahweh, que no eres un hipócrita, el Eterno al final te va a explicar. Él explica, te lo digo por experiencia propia. Él explica por qué nos hizo pasar por esas situaciones. Ahora, mucha atención, atención, atención. Elohim, Yahweh, Yahshua, no tiene secretos para ti. Él no tiene secretos para ti. Hay cosas ocultas que el Eterno va revelando a los que se consagran más, porque lo revelado y lo oculto Él sí lo va revelando a sus hijos obedientes. Por eso dice el Taná que Él no hará nada si antes no lo revele a sus santos profetas, a sus Kedoshim profetas. Entonces, repito, Elohim no tiene secretos para ti, pero tú sí tienes secretos para Él. Pero ¿crees que eso es posible? ¿Que tú tengas secretos para Elohim? Es ahí donde erras, es ahí donde estás totalmente equivocado. Y en este Yom Kippur yo te invito a que hagas reflexión sobre eso. Repito, Elohim no tiene secretos para ti. Él te ha dado todo, te bendice en todo. Pero tú piensas con tu mente errada, con tu espíritu malvado, que tú sientes que tienes secretos para Él. Pero Él todo lo ve, porque no es posible guardar un secreto para Él. Él todo lo ve.
¿Tú crees que no te ve allá en tu casa, en lo íntimo, hasta en el baño? ¿Crees que no? ¿Recuerdas el tema de la culpabilidad? Ahora, ¿qué es la culpabilidad? Solamente quiero dar unas palabras. La culpabilidad es solo miedo, solo miedo. Por eso les pido que revisen el tema de culpabilidad. ¿Por qué es todo esto? Porque tú has inventado ese miedo. Tú has inventado ese miedo porque no quieres vivir en santidad. Entonces vivirás todos los días, el resto de tu vida, con miedo y con terror, porque no perdonas. Y el primer mandamiento, uno de los primeros mandamientos es para ver al abacados, es perdonar. Si estamos en este precioso día de Yom Kippur y le venimos a pedir perdón al Eterno, qué hipócritas seríamos si no perdonáramos a los que nos han ofendido. Qué hipócritas, que no tenemos ningún lugar aquí. ¿Por qué pedir perdón al Eterno si no me es perdonado? Dice el Eterno Yahshua que perdonemos y así el abacados nos perdona. Todos los días probablemente rezas, oras un avino, un Padre Nuestro. Y ahí dice que perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero en muchos es una mentira, sale mentira tras mentira de tu boca. Hoy, Yom Kippur, arrepiéntete de eso. Porque si no, esto te va a mantener en tinieblas hasta el resto de tu vida, hasta el final de tus días. Secretos, pensamientos secretos, pensamientos del cuerpo secretos. Para el Eterno no hay eso. Él ve todo. Y entonces Él quiere que tú entregues tu vida totalmente a Él. Ahora, como tú has inventado el ego de tanto de lo que yo he hablado en los últimos temas, tú te vuelves dependiente de ese otro ser, entre comillas, que tú has inventado para que te guíe. Pero la guía, el guía por excelencia es el Ruach HaKodesh. Pero si tú no te quitas el orgullo y el ego, ese orgullo te va a guiar, pero al mismo infierno. Hoy es el día del perdón, tómalo en cuenta. Recuerda que ese otro ser, tú lo has inventado en tu ceguera, en tu locura. Mira cómo le hablaba el pueblo, el Eterno a través del profeta. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su Señor. Israel no me conoce. Es increíble, ¿no? Está comparando al pueblo con buey y con burro. Que no nos pase eso, hermanos, que no nos pase eso. Ahora, la mayoría de las personas en el mundo ve solo lo que cree ser. Es decir, eso ya lo hemos ministrado. Entonces, por eso hay pleitos entre los hermanos, divisiones, malos entendidos, etcétera. Esos malos entendidos no existen, porque es gente hipócrita la que dice, ay, perdón, fue un malentendido. No, esa es gente hipócrita. No les creas. Si tú eres santo y si tú eres de los hipócritas, arrepiéntete y rápido y hazlo ya, porque las cosas van que vuelan en estos últimos días. Entonces, vuelvo a repetir, la mayoría de las personas en el mundo ve solo lo que cree ser, pero ni siquiera eso. ¿De qué te crees? ¿De qué inventas? ¿De qué te enorgulleces? Somos polvo, dijo Abraham. ¿Qué podemos decir nosotros? Ahora, lo que ves te llega directo sin ninguna interpretación. A ver, explico. Si estás en este mundo y no tienes como guía el Ruach HaKodesh, estás perdido. Porque todo lo que vemos es solamente percepción de la vista, y eso llega al cerebro, y ya lo expliqué, del cual forma parte el cerebro, sí, del cuerpo, pero solamente es eso, es una percepción física, pero lo más importante es la percepción espiritual, hermanos. Entonces, únicamente tu visión puede comunicarte lo que puedes ver, pero hay que ir más allá. Por lo tanto, la invitación en este día, haz arrepentimiento y sé un santo. Y el Ruach HaKodesh te guiará y Él se encargará, como ya lo ministré, de la santificación. Explico, somos salvos por la sangre de Yahshua Mashiach. Y la santificación es gracias al Ruach HaKodesh. Entonces, si tú tienes otro guía que no sea el Ruach HaKodesh,
vas a perdición. Si otro guía, no me refiero a otra persona, sino tú mismo con tu ego, con tu manera de pensar, con tu orgullo, y por qué esto, y por qué lo otro, todo el tiempo cuestionando y no perdonando. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, un intérprete al que nunca entiendes, nunca podrá ser, o más bien, sí, nunca podrá hacer que sea inteligible para ti, es decir, que tú le entiendas. Solamente con el Ruach HaKodesh entendemos las cosas, hermanos, y tenemos bendición dentro de la Keilah, en Shabbat, como este, que es un gran Shabbatón, Yom Kippur, el día que se perdona, se cancela, y fuera del Shabbat, de nuestro trabajo secular. Pero lo más importante es lo espiritual, porque de ahí resulta todo lo material después. Porque si no se entiende, es como si se hablara otro idioma. Otro idioma, entonces un idioma raro que nunca hemos oído, no le vamos a entender. Atención, un bebé balbucea. Una pregunta, ¿sabemos lo que dice el bebé? No contesten. No sabemos lo que dice. Él solamente está balbuceando. ¿Podemos entender lo que dice? La respuesta es no, y totalmente no. Porque para el bebé todos los sonidos son iguales. Todos los sonidos son iguales. El bebé oye, pero no escucha. Oye. Es decir, está oyendo, pero no entiende. Oye, pero no escucha. Porque no tiene experiencia el bebé. Es un recién nacido, o un bebé que tenga unos 3, 4, 5, 6 meses. No sabe el bebé de dónde vienen los sonidos. Y entonces no sabe tampoco, y menos va a entender qué significan esos sonidos. Es lo mismo en alguien que no se ha querido consagrar. No lo digo yo, lo dice Rav Shaul, en otras palabras. Pero vuelvo a repetir, a ver, un bebé balbucea. Una pregunta, ¿sabemos lo que dice? No. ¿Podemos entender lo que dice? Tampoco. Los sonidos para él son igual. El bebé oye, pero no escucha, porque no tiene experiencia. No sabe de dónde vienen los sonidos y menos los entiende. Por eso tú ves un bebé que está en su cama, en su cuna, y hay un ruido y como que anda buscando el bebé, porque no sabe de dónde viene el sonido. Y eso es lo que el eterno Yahshua le dijo a Nicodemo y le dijo a los fariseos de su tiempo. Ustedes dicen viento viene del sur y dicen hará calor y lo hace. Hipócritas, no saber distinguir las señales. ¿De qué los estaba tratando el Eterno? De bebés, de tontos. Porque un bebé no es tonto, pero un adulto que no entiende es porque un burro y un buey. Eso dice Isaías. Si quieres estar en esa lista, no te lo aconsejo, arrepiéntete. Ahora, es igual como este bebé, así están muchos mesiánicos, o que se dicen mesiánicos. Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, lo explicó. Pero ese bebé irá creciendo y aprenderá con el pasar de los años su lengua materna. Va a aprender la lengua que habla, o sea, el idioma que habla su papá y su mamá. Y si son bilingües, alguien que hable español e inglés, o sea, hasta 2 o 3 idiomas va a aprender y lo va a entender. Y eso va a ser con el pasar de los años. Y con esa misma lengua, con esos mismos idiomas, se va a comunicar con los que le rodean y ellos con él. Explico, y pongan atención y véanme un segundo. Entonces uno llega a la congregación. Aquí hay un alma que llega a la congregación. Arrepiéntete, rompimiento de maldiciones, tevilá, brit milá, en todos los pactos, y arrepiéntete, y saca todo lo malo de tu casa y de tu vida, de tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven a las fiestas y cumple con las fiestas. Así el Ruach HaKodesh te va a santificar. Y obedece, y ese crece, y ese hermano habla ya idiomas. No me refiero a don de lenguas, me refiero, habla ya el idioma de la santidad, de la santificación. Pero otro llega y se estaciona
y no entiende y es un rebelde y se lleva con apóstatas y de todo tipo y no entiende, nunca va a crecer y nunca va a entender el lenguaje espiritual del Ruach HaKodesh. Nunca lo va a entender y se va a perder en el mismo infierno. Por eso son estas ministraciones: Israel, despierta. Y te hablo a ti, no allá, aquí y allá. Llegará el momento de Yerushalayim, pero ahorita acá. Entonces, este creció y dejó de ser bebé, y este no creció por su propia insensatez. No es porque sea un tonto, un demente o un retrasado mental, es porque es un necio que le gusta revolcarse en el pecado. Entonces no, es ahí cuando no nos entendemos, porque sigues balbuceando y yo ya sé hablar, lo traspolo. No nos entendemos porque tú no has querido santificarte y yo sí. Y gracias al Eterno, aquí hay muchos santos y santas y se han santificado, pero muchos siguen todavía en ese papel de balbuceo y eso lleva a muerte eterna, ¿eh? Bueno, ahora, ¿por qué yo dije que el bebé se va a relacionar con esa lengua, con ese idioma que habla? Con los que le rodean, se va a entender. Pero si alguien no habla maduramente, madurez espiritual, no habla ya grande en espiritualidad, no se va a entender, no nos vamos a entender con los que siguen balbuceando. Es tiempo de hacer arrepentimiento, hermanos, es tiempo de hacer arrepentimiento y pedirle perdón al Eterno. ¿Y qué hay con la vista del bebé? Lo he ministrado en otros temas. El bebé cuando recién nacido solamente ve 30 centímetros y hasta ahí, no ve más allá. Y el Eterno es perfecto, porque si la mamá lo tiene en su regazo y le está dando el pecho, ve el rostro de la mamá. Ve el rostro de la mamá y el rostro de la mamá se le queda grabado para siempre. Eso es algo hermoso y después vamos a hablar de ello. Ahora, pero más hacia allá, el bebé, atención, solo ve sombras. Primero, de seres extraños y de seres cambiantes que le rodean. Son sus propios hermanitos, o el tío, o la tía, el abuelito, la abuelita, pero él los ve como seres extraños y cambiantes. Solamente a la mamá la reconoce. Y mira que lo están rodeando y lo están rodeando de amor, en este primer ejemplo que estoy poniendo. Y lo consuelan y lo miman y lo abrazan y lo besan y le dan caricias en su cabecita, en su carita, pero el bebé no los reconoce, solamente a la mamá. Mucha atención porque tiene que ver esto mucho con lo espiritual. Otros seres extraños, no me refiero a demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, otros seres extraños y cambiantes, es decir, los otros familiares, en este caso segundo, que voy a poner como ejemplo, lo afligen al bebé, lo maltratan, le dan una nalgada, lo maltratan, le pegan, no lo abrazan, no lo besan. Y esa falta de cariño, esa falta de amor, en muchos casos es el origen de la esquizofrenia. Mucha atención todo lo que estoy ministrando, hermanos. Y entonces el bebé no puede distinguir a esos seres aterradores. No puede distinguir a esos seres aterradores, porque esos seres lo están atemorizando. Cuando sea grande el bebé, o sea que crezca, medio reconocerá la escena y volverá al terror. Escucha bien porque eso también es para sanidad, para tu vida. Volverá al terror o en el amor, como en el primer ejemplo que yo puse. Quedó grabada en la mente del bebé, en la mente subconsciente, sus miedos, sus temores, sus pánicos. Que porque se hizo pipí
el niño una nalgada, por ejemplo, ¿no? Porque evacuó, recibió otra nalgada, se hizo popó, recibió otra nalgada. O vio, ojo, atención, o vio al ser querido, su papá, por ejemplo, casi vomitar por las heces, por la popó del bebé, y se siente rechazado. Grábate bien esto. Y después vamos a hacer un ejercicio sobre esto para que muchos sean sanados. Entonces, está cambiándole el pañal al bebé. Es que esto es un mundo de ideas, hermanos, perdónenme. Entonces, está cambiando el pañal al bebé, el papá, y hace el arqueo de náuseas y muchas veces vomita. El bebé, ¿tú crees que va a entender? No contesten. El bebé no va a entender absolutamente nada, pero sí se le va a grabar. Mi papá me vio y vomitó. Eso explícaselo a un bebé, a ver si lo entiende, no lo va a entender. Entonces tú tienes que crecer. Estás en esta congregación Gozo y Paz, local y mundial, y tú tienes que crecer rápido, porque tú ya no eres un bebé. Porque si no, no vas a entender nada y vas a seguir frustrado entre tus temores, tus miedos, tus pánicos, etcétera, y luego tu falta de perdón y tus pecados, todo se acumula y es una bomba. Tienes que arrepentirte de veras de todo eso y tienes que perdonar. Y entonces a lo que los quiero llevar es que muchas veces, hermanos, ustedes fueron rechazados, hermanas, los que son santos, las que son santas, los que quieren de veras aprender. Y tú ni siquiera te acuerdas, pero en todos estos días de las fiestas yo les voy a estar ministrando, que sea el Ruach HaKodesh ministrándonos desde luego, para que tú puedas sanar todo eso. No contesten nada, ni digan amén, ni aleluya, ni nada, nada. Es Yom Kippur. Permítame darles el tema tal cual. Ahora, hay que quitar ese rechazo. Y es lo primero que hacemos en la liberación. Le decimos a una persona, repite por favor conmigo, consciente, no como perico, consciente. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, al rechazo, al autorrechazo. Porque hay cosas que el Eterno te va a traer a la mente de una manera como solamente lo puede hacer, extraordinaria, porque Él es totalmente, Él es el que hace todo. Ahora, hay que comunicar, no separar. Te volviste rebelde porque te hicieron rebelde, pero otra cosa es la responsabilidad que tú tienes de no ser un rebelde. Está bien, fuiste maltratado, como yo expliqué, tal vez no te día, como bebé veías sombras aterradoras que te golpeaban y nunca supiste que eras un bebé, no te acuerdas, pero te lo va a recordar el Ruach HaKodesh. Y no es regresión psicológica como un psicoanálisis. Van a ver qué hermoso, nos vamos a gozar en todas las fiestas. Y miren que yo estoy poniendo mi mejor esfuerzo y lo que el Eterno me dice te lo digo para que tú crezcas y sepas muchas cosas. Y después tú mismo me ayudes a ministrar a millones que vendrán a los pies de Yahshua Mashiach. ¿Recuerdan? No aplaudimos, no nada. Ahora, decía yo que hay que comunicar, no separar. Entonces decía yo, te volviste rebelde, pero tú mismo le has agregado, porque te hicieron rebelde, pero tú mismo le has agregado más cosas. Es decir, le has agregado más cosas por tu propia rebeldía. Y hoy, día del perdón, Yom Kippur, el día que se cancela, el Eterno te sana, Yahshua te sana. Ni siquiera tienes que esperar a que yo te ministre todo eso allá en los patios. El Eterno te va a sanar desde ahora si tú quieres. Entonces, como un bebé que renaciera, Elohim te devuelve la visión como un bebé que renaciera, pero como un bebé maduro. Explico, dice Yahshua, los que no se conviertan como niños no podrán entrar al reino de los cielos, al Malhut de Shammai. Tenemos que tener la inocencia como un niño, pero la madurez de un kadosh, de un sadik, de un justo. Eso dice la Torah. Entonces, el idioma en que se te hable, que es la Torah, lo comprenderás y lo vas a dar a otros. No lo vas a cancelar, no lo vas a omitir.
Escuchen, por favor, hermanos. Esto es muy importante. Entonces llegó alguien y dejó de ser bebé y entiende perfectamente bien el idioma, así como el bebé entendió la lengua materna. Él entiende bien el idioma de la Torah, de la santidad, de lo espiritual, de lo sobrenatural, en el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Pero llegó otro y no se consagró y no quiso crecer. Y entonces las imágenes aterradoras de pánico, miedo, temor, etcétera, etcétera, todo eso va a prevalecer hasta que te mueras. No quieras eso. Arrepiéntete, no seas necio y deja de tener contacto con gente que escupió la Torah. Entiéndelo. Eso lo tienes que entender. Hasta el final, hasta el que el Eterno me mantenga aquí, yo voy a seguir ministrando igual y más fuerte todavía. Entonces, a ver, omitió aprender el idioma, como los santos de esta congregación local y mundial, allá igual. Nos vamos a entender con esa gente que no sabe el idioma de la santidad. No nos vamos a entender, jamás nos vamos a poder entender, y por eso va a haber lucha sino choque espiritual. Pero bueno, hay un bebé nuevo, ya no se nutre con lo anterior, sino con la pura palabra del Todopoderoso. Y escuchen bien, Yahshua no encuentra su morada donde hay separación. Yahshua no encuentra su morada a través de su bendito Ruach HaKodesh donde hay separación. Donde hay separación no entra. Y la separación, y yo lo decía en un tema, la guerra no se inicia con las balas, se inicia en la mente de cada persona. La guerra contra la concupiscencia, contra el pecado, y tú no quieres dejar el pecado y amas más a Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda que al mismo Yahweh Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ni pienses que tienes el Ruach HaKodesh para salvación. Lo necesitas, porque el que no tiene el espíritu de Yahweh, de Yahshua, no es de él. Y el único que va a resucitar a los muertos y el único que va a transformar los cuerpos es Yahshua a través de su bendito Ruach HaKodesh. El que no tiene el espíritu de Yahshua no es de él. Por eso tú tienes que entender en este día de Yom Kippur que Yahshua no encuentra, no pone su morada donde hay separación. Si tú tienes un corazón dividido, ahí no va a entrar. Tú tienes que tener un corazón totalmente dispuesto para el Eterno en todo, al 100%. No puedes tener un rinconcito para el diablo. Yom Kippur, como hoy, es el día del perdón. Decía yo, por el perdón del becerro de oro. Pero tú te has hecho muchos becerros de oro, no nomás uno. Entonces, a ver, volviendo a lo de los niños, ¿quién te maltrató de niño? Bueno, mi abuela. Ok, o tu mamá, o tu papá. Bueno, ¿y ellos qué? Decían estar cerca de Dios. ¿Cerca de Dios? ¿Pero de qué Dios? Porque ellos estaban en la religión tradicional adorando ídolos, guardando un día falso, con nombres falsos, guardando la Navidad, el Año Nuevo Romano, nada de fiestas de Yahweh. Entonces las personas dicen, es que estaba muy cerca de Dios y rezaba mucho, etc. Era buena mi abuela. La gente confunde mucho. Bueno solamente es el Eterno, y una persona buena puede ser si se consagra a la Torah, no que la escupa. Entiendan bien eso, porque he estado ministrando hermanos y hermanas que están muy confundidos. Le llaman bueno a alguien que escupió la Torah. ¿Cómo entiendes eso? Por favor, los comentarios al final. Entonces, a ver, por eso esa persona que te maltrató acudía a los ídolos y eso te enseñó. Ahora, el mensaje para el día de hoy: deja la rebeldía y vuelve a Elohim Yahshua. Teshuvah, regresar a la senda, al camino del Eterno. Teshuvah. Escuchen esto, por favor. Así ya se ve en una visión totalmente diferente, que no es del cuerpo, que no es del cuerpo.
Johanán vio ángeles. Elisha le dijo al Eterno: abre los ojos del sirviente para que vea. Y muchos siguen siendo bebés y debemos de ver más allá de lo físico. Porque cuando una persona no sabe, no entiende siquiera, no es que lo vea, ni siquiera lo entiende, que hay cielo e infierno, por eso sigue pecando y sigue de rebelde. Y se sigue llevando con los que escupen la Torah. Por eso, pues no ve más allá de su nariz. Pero este mensaje yo sé que no va a ser en vano, porque en 1 Corintios 15:40 dice: todo el trabajo que hagamos para el Adón no es en vano. Bendito es su nombre. Yo sé que esta administración no va a ser en vano. Entonces, a ver, se habla un lenguaje que el cuerpo no habla. Y por eso fue el derramamiento del Ruaj HaKodesh en este martes pasado, que estuvimos aquí a las 4 de la tarde en la Keilah. Varios hermanos de la Keilah local y muchos más de la Keilah mundial. Entonces, decía yo, un bebé escucha sonidos y a veces son atemorizantes, y entonces si alguien ya creció, va a oír sonidos, pero ya no van a ser atemorizantes para el alma, sino son sonidos que estremecen el alma de gozo. Cuando alguien vemos que no se goza, es porque sigue siendo un bebé, no ha tenido la experiencia con el Ruaj HaKodesh y por lo tanto solamente habla la lengua que habla su papá y su mamá, pero no habla más allá, no entiende el idioma de la Torah. No me refiero al don de lenguas, sino el idioma de la Torah. Y entonces una persona que sea madura ve en la Keilah el cuerpo de Mashiach, Yahshua, porque de hecho la Keilah es el cuerpo de Mashiach, Yahshua, y ve en la Keilah un refugio. Y sí, así es, se busca el refugio de la Keilah. Te pongo un ejemplo. Kefas estaba en la cárcel, Pedro, la Keilah estaba orando. Él no llegó a otro lado a buscar a gente incrédula, ¿verdad? Él llegó a donde estaba la Keilah reunida orando por él. Refugio. Y tú piensas ahora que la Keilah no es un refugio, pero quiero que lo entiendas porque te lo acabo de mostrar con una cita de la Biblia, del libro de los Hechos. La Keilah es el cuerpo de Mashiach, Yahshua, y es un refugio. Grábatelo bien, porque viene la tribulación. Ahora, no es un refugio para las necedades de la gente, para la rebeldía, sino para las necesidades del pueblo. No para las necedades, sino para las necesidades. Y sin autorrechazo, con un arrepentimiento genuino y no con lágrimas hipócritas, y con un deseo de cambiar para los nuevos en la Torah. Y tú que eres un santo, santifícate más, eso dice el Eterno. Y con más firmeza, para que así los que tenemos más tiempo en la Torah y estamos más firmes, no tropecemos. Porque dice eso, el Tanaj, que no nos ensoberbezcamos, no tengamos orgullo los que tenemos más tiempo en la Torah, no sea que nosotros tropecemos. Mejor todos humildes. Ahora atención. La conciencia es más antigua que la percepción, porque Adán percibía correctamente, pero con su conciencia. Tenía la conciencia limpia. Después del pecado vino la falsa percepción, eso yo ya lo expliqué. Ahora, atención, ¿hay remedio para eso? ¿Hubo remedio para eso? Vuelvo a explicar para que se entienda. La conciencia es más antigua que la percepción, porque la percepción humana vino con el pecado de Adán y Eva, Java. Vino la mala percepción, pero la pregunta principal es esta, esto tú ya lo sabes, pero la pregunta principal, ¿hay remedio para esa falsa percepción? Sí, que viniera el segundo Adán, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, el Tanaj. El segundo Adán es mayor que el primero, Yahshua HaMashiach. Entonces la percepción vuelve a lo original. Tienes que entender esto, hermano, y este video va a ser subido y repítelo miles de veces. Entonces, al venir el primer Adán, estaba bien.
en su conciencia. Pero los ojos fueron abiertos, y hay un tema que le titulé así, está en el canal de YouTube Shalom 132. Y entonces se empezó a ver errado todo. Pero vino el segundo Adán, dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, el cual es mayor que el primero, Yahshua HaMashiach, y se vuelve a lo original, a la conciencia, a tener conciencia de decir, no tengo que hacer eso porque es pecado, ni de chiste lo voy a hacer, me guardo en santidad, no voy a caer en una locura. Esto es importante que lo hayan entendido. Ahora, mucha atención. Entonces, así la verdad, y la verdad es Yahshua HaMashiach, te ministra en todo, porque estás en comunión. No sigues con la percepción errada por el pecado de Adán y Eva, sino tienes la percepción, la conciencia fue antes de la percepción. Recuerden eso. Entonces así tú ya niegas todo lo que es una ilusión, todo lo que es falso. Se va el miedo, el terror, el pánico, perdonas de veras, te llevas bien con todos, hablas otro idioma, el idioma de la Torah, dejaste de ser un bebé, no te chiqueas, como decimos aquí en México, no te pones necio, rebelde, etcétera, etcétera. Y así, al vivir en la tierra, es como si ya viviéramos en el cielo, aunque todavía falta. Pero por eso Yahshua HaMashiach dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ha venido a vosotros, a ustedes. Él dijo así, o sea, a nosotros. Y Él es Yahweh, Él bajó. Aleluya. Ese es el tema que yo quería compartirles en este Yom Kippur. Espero que lo analicen bien después, porque es muy profundo. Yo voy a estar bien pendiente, pero para que tú le entiendas, tienes que quitarte el pecado, si no, no le vas a entender y vas a ir batallando con tus balbuceos como un bebé. Un bebé no tiene la culpa, es un bebé, pero tú sí tienes culpa, porque ya eres grande y debes de hablar ya puras cosas de santificación. Hasta aquí el tema.